Ok, Buenos días, buenas tardes. Es un gusto estar presentando nuevamente un webinar en español para la comunidad hispanoparlante. Muchas gracias a todas las personas que nos acompañan y que nos permiten compartir temas de gran trascendencia en estos momentos del COVID-19. Primero quiero pedir disculpas porque teníamos programado el webinar con el doctor Manuel Castro la semana pasada y lamentablemente por problemas técnicos no se pudo llevar adelante. Eh, por suerte el doctor Castro pudo acceder y pudo darnos otro día para poder estar acá presentes y llevar este pensamiento, estas lecciones que nos está dando el COVID-19. La verdad que estamos viviendo de una manera que hubiera sido impensada 6 meses atrás. En el mundo académico se estaba dando una transición lenta y paulatina de la actividad presencial a la adopción de alguna actividad virtual. Pero de manera abrupta y sin programación previa, estamos todos en nuestras casas interactuando online, enseñando y aprendiendo a distancia, participando de eventos mediados por alguna plataforma en línea. Esto nos ha afectado en los últimos meses, pero las acciones y actividades realizadas durante este periodo también impactarán en nuestro futuro. Y para analizar los cambios que seguramente sucederán en el mundo académico, es que hemos invitado al doctor Manuel Castro. El doctor Manuel Castro es catedrático de universidad y director de departamento de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, UNED, experto en aplicaciones de la simulación y la electrónica y en tecnología aplicada y en la enseñanza de la ingeniería. Ha sido vicerrector del UNED, es fellow del Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónica, IEEE, director de la División 6 del IEEE y pasado presidente de su Sociedad de Educación. Ha recibido diversos premios en los últimos años en reconocimiento a su trayectoria académica y profesional, y esta es solo una corta presentación de su amplia trayectoria. Agradecemos nuevamente la presencia del doctor Manuel Castro y bienvenido, Manuel, adelante, te escuchamos. muchas gracias, María Teresa. Muchas gracias a todos los asistentes. Thank you if someone is talking in English there. I will go today in Spanish. Un placer estar aquí con vosotros. Murphy nunca falla, como todos sabéis, y la única reunión que hasta ahora ha fallado cada día tengo al menos 3 o 4 videoconferencias. Y como digo, la única reunión que nos falló la tecnología fue justamente hace más de una semana cuando íbamos a tener la sesión anterior. Pero seguimos adelante y vamos con la presentación. Hoy quiero compartir con vosotros pues unas cuantas ideas de lo que hago yo habitualmente, de lo que es el blended learning, el entorno de aprendizaje personalizado que llamamos en castellano, y cómo ha afectado este movimiento, este cambio, esta disrupción brutal del covirus, de la pandemia, a lo que son justamente el aprendizaje y los eventos, las conferencias que hasta ahora hacíamos básicamente presencialmente. Cualquier duda que tengáis, cualquier pregunta, al final podéis hacer alguna, imagino, siguiendo el chat, o me podéis mandar cualquier correo. Si ponéis Manuel Castro UNED en internet, os sale rápidamente mi correo y mis datos para poder mandarme un correo en cualquier momento como tal. Ahí está. Pues vamos, como digo, a tocar un poco una serie de aspectos en la línea de lo que sería la educación, las redes sociales, los cambios que ha habido en la sociedad en los últimos años. Vamos a empezar los últimos años desde hace ya casi dos milenios, desde hace más de 2000 años, con la evolución de la educación muy rápidamente. Y vamos a centrarnos sobre todo en lo que sería la educación hoy en día y el entorno que tenemos ahora mismo con la educación mediada por la tecnología, las plataformas, las aplicaciones, las competencias prácticas, los laboratorios, y cómo ha afectado esto, además, como decía antes, la pandemia, al tema de los eventos, las conferencias y el teletrabajo. Y veremos también algo más de cambios sociales del siglo XXI y los paradigmas actuales de lo que es el aprendizaje abierto y la educación inteligente. Como os comentaba, pues la educación ha variado ampliamente en la historia, pero tampoco tanto si pensamos como tal. Hace más de 1 millón de años había en el mundo solamente 100.000 habitantes en África. Era una población, como digo, humana muy pequeña,
la educación como tal siempre ha ido transmitiéndose de padres a hijos, antiguamente en las tribus o en las cavernas o donde vivían nuestros antiguos habitantes, y ya si empezamos ya por el Imperio Romano, hace 2000 años más o menos, existían ya 200 millones de humanos en el mundo que conocemos actualmente. Más o menos 50 millones estaban en lo que era el Imperio Romano, 50 millones estaban en China, en la zona del Imperio Chino, y otros 100 millones repartidos a lo largo del resto del mundo como tal. Ahí ya la educación, como digo, cambió radicalmente y ya empezó a haber grupos de profesores o maestros que se llamaban, que ya enseñaban a sus discípulos a hacer una serie de actividades con ellos, nuevamente en esa enseñanza de un maestro hacia un discípulo como tal. Esto evolucionó durante la Edad Media, siguiendo un poco ese mismo concepto, donde ya las primeras universidades empezaron ya a fomentar, pero con un aspecto muy elitista, digamos. Solamente los niveles más altos de la sociedad podían acceder a este tipo de enseñanzas de alto nivel y de alto prestigio como tal. Llegamos ya al siglo XVIII, la revolución industrial, ya somos 1000 millones en el mundo, ya hemos avanzado bastante, de 100 millones a 1000 millones, hemos multiplicado por 10 la población mundial y llegó la revolución industrial. Con la revolución industrial llegó esa democratización que existió como tal, esa expansión, tanto de la educación como la movilidad. El tema del vapor, sobre todo, fundamentalmente, y luego posteriormente la electricidad, como digo, han dado lugar a una revolución y una democratización y en parte también a una masificación de las enseñanzas. Y todos recordamos en los últimos ya 40, 50 años, 60 años, esa masificación que tenemos en todas las aulas y que hoy aún se mantiene en algunos aspectos, en algunos sitios como tal, como pueden ser países en desarrollo sobre todo, mientras que los países más desarrollados suelen tener ya ratios más pequeños de lo que sería esa formación y una enseñanza de nuevo más personal como tal. Estamos ya en el siglo XXI, estamos a principios del siglo XXI aún, en el 2020, estamos en los 7.500 millones de habitantes más o menos, preveíamos llegar a los 10.000 millones, preveíamos llegar ahí ya hace ya 15 o 20 años aproximadamente a mediados de siglo, se está retrasando eso, posiblemente ahora lleguemos a finales del siglo XXI a los 10.000 millones, porque mantenemos aún un 60% más de nacimientos que de fallecimientos. Pero la educación, como digo, ha cambiado radicalmente. Ahora esa educación es más personal, volvemos un poco a esa educación teniendo el maestro, más que como maestro, casi como tutor, como acompañante en el proceso de educación y de formación. Y hay un punto que ha entrado radicalmente en nuestras vidas, que son las redes sociales. Ese cambio de la sociedad de los últimos 20 años aproximadamente por ahí, desde la Internet 2.0 con la aparición de las redes sociales, ha cambiado radicalmente la forma de comunicarnos que tenemos. Como digo, ahí tenemos un grupo de jóvenes, todos ellos hablando con sus móviles o tabletas, posiblemente hablando entre ellos, pero, como digo, sin una comunicación verbal directa, sino con una comunicación mediada por la tecnología y las redes sociales como tal. Y eso es parte de lo que tenemos hoy en día nosotros. Esta educación superior y uso de la tecnología, como digo, hemos pasado, yo empecé mi etapa educadora hace ya bastantes años, en el año 1983, cuando acabé la carrera de ingeniero, y empecé además en el mundo de la educación a distancia. Entré en la UNED, donde estoy ahora mismo, sigo aún después de 36 años, 37 años ya este año en la UNED, trabajando, haciendo educación a distancia y educación online. Y cuando empecé en la UNED, que yo venía de la presencial, me formé todo en la educación presencial, vi que era un mundo totalmente distinto, pero era un mundo que se complementaba muy bien como tal. En ese momento, como digo, teníamos un gran mundo presencial, un pequeño mundo a distancia, no online, pues no existía el online aún, en ese momento existía aún la enseñanza por correspondencia, de hecho se mandaban cartas. La revolución que llegó un poquito más tarde, en 1990, del fax fue una revolución radical en el mundo a distancia y había entornos mixtos que combinaban los dos modelos. Nosotros a distancia en la UNED tenemos parte presencial con tutores en los centros asociados que tenemos, más de 70 centros en España y 15 en el extranjero, y mantenemos la formación también online como tal. En 2020, donde estamos ahora, se mantienen estos tres entornos, pero ya hay un cambio también radical en ese aspecto.
El cambio radical que tenemos es que todo ya no hay barreras, todo está difuminado como tal. Todo está, como digo, en ese paradigma del blended learning, de la educación personalizada, donde cada uno adopta las herramientas o instrumentos que mejor le vienen para la formación como tal. Estés a distancia, estés presencialmente, estés online, puedes tener también componentes del otro modelo como tal. Yo, que trabajo a distancia, tengo videoclases e imparto docencia también presencial o luego la uso online. Gente que está en educación presencial puede usar foros luego para contactar con sus alumnos. Como digo, estamos en un mundo en el cual las barreras se han caído como tal. Y en ese mundo en el que las barreras se han caído, tiene mucho que ver, evidentemente, todo el tema de la movilidad. La movilidad que hemos tenido hasta ahora ha ido cambiando con el tiempo. Esto nos pasa en los congresos, que se puede tener una analogía también muy fuerte. Esta movilidad, como digo, pues los congresos y los eventos han ido moviéndose de una forma radical con los cambios que ha habido en la geografía. Si os fijáis arriba, en la imagen está de Google de noche, en la cual se ve donde hay grandes aglomeraciones de gente en el mundo, en general, todo el mundo se está moviendo con un efecto pelicular. El mundo se está moviendo hacia los bordes de los continentes. África es solamente población en los bordes. Latinoamérica básicamente también son los bordes o las grandes cuencas de los ríos. Australia también es un caso igual radical. ¿Qué nos queda? Nos queda sobre todo el este de Estados Unidos, que sí que es un gran movimiento urbano. Europa en general, que es otro gran movimiento urbano. Partes de la India, Japón también, que ya entera todas las islas de Japón son un gran movimiento urbano. Pero este efecto película también está dando lugar a que haya un problema también a veces de lo que sería el impacto de la información y las comunicaciones e Internet. Y también los efectos de lo que es el comercio mundial. El comercio mundial ya es global. Europa, por ejemplo, es uno de los grandes hubs que existen en el mundo a nivel de comercio. Hay intercambio comercial, sobre todo pasando por Europa, pero también directos entre Estados Unidos, América del Norte y China, por ejemplo, o Asia. Pero en general, esos grandes hubs del comercio mundial han dado lugar a que esto cambie como tal. Y como digo, esto ha tenido lugar a los cambios en lo que son los eventos y la movilidad. Todo se ha internacionalizado, todo se ha profesionalizado. El aspecto del networking es fundamental para que podamos, digamos, entender cómo nos movemos en el siglo XXI, pero teniendo en cuenta también aspectos culturales, de entretenimiento y la entrada de ese mundo online que ya estábamos viendo venir antes de lo que era la pandemia. Llegamos a principios del año 2020, llegó el COVID-19, estamos a principios de marzo, y de repente, sin quererlo ni beberlo, del día a la noche todo es online. ¿Qué ha ocurrido en el mundo? Pues todo ha seguido funcionando más o menos. Hemos perdido mucha gente, que ha sido la parte más lamentable, hemos perdido amigos, hemos perdido familiares, esa ha sido la parte más lamentable por esta pandemia. Hemos evidentemente perdido empresas, hemos perdido tejido empresarial y hemos perdido también universidades, pero luego en general lo que hemos tenido es que lo que sí que ha habido es un gran sobreesfuerzo, que es un punto en el cual me baso mucho en lo que comento a partir de la pandemia. Nosotros, por ejemplo, los que trabajamos en educación online o la gente que trabaja en educación presencial, trabajando en el día a día, éramos como la persona que mueve esa gran esfera en el día a día, que la ibas moviendo suavemente porque la tenías muy controlada, podías hacer muchas cosas porque la tecnología o tus conocimientos te ayudaban a ello como tal. ¿Qué ocurrió ahora con el movimiento del COVID y el online? Esa esfera que antes movíamos se convirtió en un pesado cubo en el cual para moverlo hay que hacer un esfuerzo mucho más como tal, mucho mayor. Yo calculo que el esfuerzo que hemos hecho ahora mismo los docentes que nos hemos movido en este entorno del COVID se puede fácilmente evaluar entre un 150 a un 200% en estos 3 meses de encierro que hemos tenido. El esfuerzo del estudiante en general y del trabajador puede ser en esa línea, a lo mejor 125, 130 al 160, 170%, pero ha habido un esfuerzo, un sobreesfuerzo brutal, porque hemos pasado, como digo, en el caso sobre todo de los estudiantes o los trabajadores, a estar en un entorno que no estaba preparado para su trabajo, como era la casa, a tener todo a la vez en su casa, los estudiantes, los hijos, los mayores, todos a la vez compartiendo recursos, compartiendo horarios, lo cual antes no existía como tal. Antes los niños estaban en colegio, los adultos nuevamente tenían sus trabajos, los mayores tenían sus momentos de estar en el parque o en casa, pero ahora hemos estado todos juntos a la vez, revueltos, y eso ha dado lugar, como digo, a este sobreesfuerzo como tal.
¿Qué va a ocurrir a partir de ahora? Pues ya estamos en el mundo post-COVID. Algunos países del mundo, algunos hemisferios aún están metidos en la parte del crecimiento de la pandemia, pero todos más o menos estamos ya saliendo. Y lo que va a ocurrir a partir de ahora pues es que van a cambiar muchas cosas. El mundo va a ser todo distancia online, va a ser presencial online, va a haber aún menos barreras si cabe como tal. El online no se va a ir de nuestras vidas, va a estar con nosotros muchos años, yo creo para siempre ya. Un mundo puro o nivel de online puro o nivel de presencial puro creo que nunca va a volver ya a partir de ahora. Y sí que se va a haber casos de posibles problemas de costes, de recortes o de cambios de financiación que tendremos también que estar en el futuro con ellos. Aquí vemos, por ejemplo, el tema de los congresos. Hemos tenido ya un montón de congresos. Este fue un congreso que hicimos hace ya un mes y 6 semanas más o menos, 4 semanas, a finales de mayo. En Oporto era el congreso, 350 personas, y el resultado final del congreso fue que todo funcionó bien, nos pudimos relacionar, no comimos el bacalao que esperábamos comer en ese congreso, no tomamos el vino que esperábamos comer, no compartimos sesiones y charlas amigables con colegas y amigos que a veces se ven solamente de año en año, pero todo lo que fue la parte técnica funcionó sin ningún problema. También con un sobreesfuerzo mayor, aquí ya incluso aumento en lo que os decía antes de ese 150 a 200, a un 200 a lo mejor por 100 o 300 de los organizadores como tal, y las 350 personas que participamos en ese congreso durante 3 días, sacamos, como digo, una impresión muy adecuada de que el futuro va a ir en esta línea, pero sin dejar la presencialidad de lado. El futuro es híbrido y vamos a trabajar en esa línea. Como os decía antes, nuestro hogar, que hasta ahora ha sido en estos 3 meses nuestro punto de trabajo y nuestro mundo, hemos tenido que compartir todos los medios y en el futuro esperemos que esto no sea tan radical en ese aspecto, que podamos volver a tener un poco separados los conceptos que tenemos de la parte que tenemos con la familia, con el trabajo y con lo que es la educación, y que podamos volver un poco a esa normalidad que decimos ahora, esa nueva normalidad, como llaman en España en la política, el futuro, pero que tendremos que convivir, como digo, con el tema del online y el teletrabajo. Hay un montón de actores educativos, evidentemente, que tienen en el mundo. Cuando trabajamos en aspectos educativos, yo creo que la educación es donde intervenimos más personas, sobre todo en la educación online. Cuando hablamos de la educación, digamos, clásica, tradicional, pues siempre normalmente hablamos de un profesor y un montón de estudiantes. En la docencia está centrada en el profesor y son más o menos 10 horas de clase por un crédito docente, y básicamente hacen falta pues administradores y profesores. Si hay laboratorios también habrá falta monitores, pero no mucho más. Si trabajamos en un mundo online, cambia todo ya como tal. Cambia desde el punto de vista de que ya la docencia se centra en el estudiante, ya hablamos de las horas que el estudiante dedica, 25 a 30 horas por crédito educativo, que sería el caso del crédito europeo, y hay un montón también de agentes nuevos que aparecen en la formación. Están los administradores de la web, los diseñadores instruccionales, diseñadores de contenidos, los revisores o curadores de la información, de lo que ponemos en la web, los tutores y los animadores. Hay un montón de perfiles distintos que normalmente en la educación presencial no se ven esos aspectos. Los estudiantes también cambian a veces su rol. Pasa muchas veces de ser puros estudiantes también a también colaborar más con los estudiantes de forma colaborativa entre iguales, y también haber estudiantes senior que también dan formación y dan aspectos a sus colegas como tal. Pero también está, como digo, el entorno. Está la profesión, está la familia, están las relaciones. Y una web que a mí me gusta mucho como para recomendar es el tema de la PBL para jóvenes estudiantes, la formación basada en proyectos, que os animo a visitar en Happy Projects. La formación a distancia, la formación online, no es que sea ni mejor ni peor, ni más barata ni más cara. Tony Bates, al que siempre cito en este caso como uno de nuestros referentes en el mundo online, siempre ha dicho que la buena docencia puede tapar una mala elección de tecnología, pero una mala tecnología nunca puede tapar a una buena tecnología, perdón, nunca puede tapar a una mala docencia. La tecnología ayuda a la docencia como tal, pero no es la solución de la docencia. La docencia tiene que tener contenidos, tiene que tener conocimiento y transmitirlo de forma adecuada como tal. El aprendizaje online está sobre todo pensado para un perfil de estudiante que tiene disciplina, que ya es bastante senior,
En mi caso, en la UNED, nuestro estudiante online, sobre todo, se mueve entre los 25 y los 65 años. El estudiante más joven, de 18 a 24 años, que sería el estudiante universitario, normalmente es mejor que tenga una actividad presencial. Es mejor que conviva, porque la actividad presencial, además, es una convivencia, es una vivencia entre ellos, entre estudiantes, para hacer un montón de actividades como tal. Pero también tenemos jóvenes que hacen aprendizaje online porque tienen que hacerlo por problemas personales o laborales como tal. Las prioridades en el aprendizaje online, como decimos aquí, son que son más accesibles, es más flexible, desarrolla capacidades del siglo XXI, todo el tema de digitalización que veremos más adelante, reduce las desigualdades que existen a veces en la educación y aumenta la efectividad coste. Pero eso no quiere decir que no tenga también un coste y la educación de calidad también es cara como tal. Estamos en un mundo, como decía antes, que ha cambiado su forma de ser. Las redes sociales han cambiado nuestro entorno y los entornos colaborativos están también aquí para quedarse. Hay que usar todo tipo, digamos, de entornos colaborativos. Las redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, WhatsApp. Si no los usamos nosotros como profesores, los estudiantes los van a usar igualmente. Y hay también un cambio aquí que tenemos ahora mismo, como son, por ejemplo, las bibliotecas. Ahí tenéis a la izquierda una biblioteca, pero esa biblioteca ya existen ahora muchas bibliotecas que no tienen ni siquiera libros. Los libros han desaparecido de las bibliotecas. ¿Por qué? Porque la biblioteca ya es un centro para leer, para estudiar, usando normalmente los ordenadores, la tecnología y pudiendo trabajar igual que hacían más antes con los libros, pero también de forma colaborativa, si quieres, en un momento dado con el resto de gente que tienes alrededor. Y siempre, como decía antes, con mediación de la tecnología. ¿Qué ha pasado con el covirus? Pues, por ejemplo, yo este año, entre enero y febrero, estuve en 3 continentes en 15 días de enero y 15 días de febrero. Y hemos estado ahora 3 meses sin salir de casa. Eso sí que ha sido un cambio radical. Como digo, ha sido un cambio desde el día a la noche y hemos estado con de una movilidad más absoluta en un encierro completo como tal. Eso nos ha lanzado al mundo online, a la profesión online, a los eventos online. La familia, hemos convivido con ellos, pero hemos también perdido el contacto personal y directo con mucha parte de nuestra familia. Sí que es cierto que hemos aumentado el uso, evidentemente, de Skype y de videoconferencia para ver a la familia, pero que eso no es así. Y el mundo, como digo, será híbrido al final. En el mundo tendremos al final que podemos convivir ese mundo online y personal en el día a día. Pero siempre, como decía antes, con ese sobreesfuerzo. Y también vamos a ver al final que tendremos una parte de rechazo. Esta imposición que hemos tenido, el no poder elegir ese modelo, va a dar lugar a que durante varias generaciones veremos que habrá estudiantes jóvenes ahora que luego les costará ir al mundo online, habrá profesionales de la empresa que les costará volver al mundo online y habrá personales de eventos que les costará irse al online. Pero el mundo híbrido, como digo, desde mi punto de vista, seguirá como tal. La tecnología es parte de nuestro mundo. Esa transparencia a mí siempre me ha gustado mucho. Desde el año 2011, un compañero mío, Rob Riley, la usó en España cuando vino a su primera visita a España y era la visión desde el siglo XIX de cómo sería la educación en el siglo XXI. Un tutor, como decía antes, iría eligiendo los libros, iría eligiendo los materiales que metería en una máquina y automáticamente captaríamos la información. Como digo, esta era la visión de 1910, pero básicamente esa es la visión de Matrix, por ejemplo, y es la visión un poco del futuro. En el futuro se supone que esta adquisición de conocimientos llegará por otros medios como tal. Yo me temo que aún tardará bastante. Los robots están aquí para quedarse, pero no para ser nuestra inteligencia. Los robots la inteligencia artificial también está aquí para quedarse y para hacer procesos y automatizar procesos y tareas, pero tampoco va a ser nuestra inteligencia como tal. Yo creo que llegaremos a algún tipo de procedimiento más sencillo en el futuro, pero posiblemente ya, para mi punto de vista, desde finales de nuestro siglo XXI, aún queda bastante para ello. Estamos, como digo, en un cambio radical de ese pasado hacia la cultura digital. Los libros que hemos usado hasta hace muy poco tiempo, hasta el 2000, 2000 y pico, aún seguíamos usando masivamente libros. Yo ya hace 15 años que no compro un libro como tal, ya usas blogs, usas referencias, uso libros, pero por internet, desde mi tablet o mi ordenador, y como digo, se ha dado lugar a un cambio como tal. A un cambio, los contenidos siguen siendo los adecuados. Los libros tienen una ventaja de que están revisados, están curados y dan un enfoque y un marco que está revisado, como digo, y adecuado para el entorno que tenemos como tal. Es un entorno formal.
es un aprendizaje crítico, tiene una confianza en él y una evaluación sistemática. Eso, evidentemente, hoy en día en Internet, si no hay un medio de revisión y un medio de curación, esos contenidos que encontramos pues son francamente deficientes muchas veces. Pero eso no quiere decir que pueda haber blogs tan buenos como libros si se hacen de forma adecuada y con calidad como tal. Y entornos también abiertos y reusables que funcionen adecuadamente. Y estamos ya en el mundo de las letras, en el mundo de los TLAs que dicen los ingleses, el mundo de la acreditación, las competencias, los juegos serios, la realidad aumentada, las charlas, el mundo disruptivo, todo esto es la formación y esto da lugar a que en la formación hemos pasado también en las últimas 3 décadas de un mundo centrado en los contenidos, que era en la década del 1990, los años 90, hemos pasado a un mundo centrado en las plataformas y la interoperabilidad entre los años 2000 y 2010, y ahora estamos en el mundo entrando en lo que se llama el mundo semántico, un mundo que une la parte social con la parte, digamos, de comprensión de los contenidos de cara a la evolución de los contenidos futuros. Y también estamos en el mundo de los MOOCs, evidentemente, en el mundo de los cursos masivos online abiertos. Estos cursos MOOC también han tenido olas, han tenido etapas. Ha habido también mucho curso MOOC, y al igual que ha habido mucha formación online que era de baja calidad, también ha habido, como digo, muchos cursos MOOCs que han sido también de baja calidad como tal. A mí este me gustó mucho en su momento, fue uno de los primeros cursos MOOC de cómo sobrevivir un formador en el siglo XXI y básicamente lo que decía es lo que seguimos diciendo siempre, contenidos, compromiso, que es la parte fundamental, cómo conseguir el compromiso de los estudiantes, evaluación, reflexión y transformación. Y estamos ya en la formación ubicua. Estamos en la formación de que con acceso a Internet, en cualquier sitio, cualquier lugar, cualquier momento, cualquier dispositivo, cualquier contenido, medio, canal, conexión o competencia, tendremos acceso a cualquier contenido, a cualquier parte de formación o lección y también a cualquier dispositivo, cualquier laboratorio si está remotizado, está puesto de forma remoto como tal. Nuestro mundo ha cambiado radicalmente. Esta transparencia la llevo usando desde hace 6 años, en la cual hace 6 años, en 2014, Internet ya más o menos tenía una penetración en el mundo como un 30-35% y aparecieron 2 países de repente entre los más grandes del mundo. Estaba China, estaba la India y apareció Facebook y Twitter como tal. Países con 1.500 millones en este momento. Pero esto en 2019 ya se ha dado totalmente la vuelta. Ahora mismo Internet tiene una penetración más o menos de un 50%. Los móviles han dado la vuelta completamente y sobrepasan ya casi un 90 y muchos % a los teléfonos fijos. Y el mundo ya es Internet totalmente. Facebook, Google, YouTube, WhatsApp son los países mayores del mundo con casi 2.500, 2.000 millones de habitantes o de millones de usuarios que comparten experiencias en ellos todos los días. WeChat, Instagram, LinkedIn, con 1.000 millones aproximadamente. Twitter se ha quedado un poco bajo, con 300 millones, pero sigue teniendo un perfil muy, muy válido para muchas cosas. Y además ha cambiado también la forma de acercarse al entretenimiento. Hasta el 2010 más o menos, la televisión era nuestro punto de referencia para el entretenimiento y hoy en día, en cambio, los medios digitales, Netflix, los sistemas digitales, nuestros dispositivos móviles son los que hacen los medios digitales que tenemos para nuestros. Y también ha cambiado, evidentemente, nuestras generaciones. Nuestras generaciones, yo soy de la generación del baby boom, soy del 58, fue un momento entre el 49 y el 68 en el cual hubo una gran explosión demográfica en el mundo, como tal, es la mayor generación que ha existido en la historia de personas, como digo, en el mundo como tal, pero luego ya llegó la generación X, llegó los millennials, sobre todo ha sido la generación fundamental, que es cuando empieza la digitalización entre el 81 y el 93. Mis 2 hijas son de la generación de los millennials. Ya está la generación Z, que es la nueva que está ahora mismo, que ya son masivamente digitales por nacimiento, pero ya está ahora mismo llegando la generación alfa llamada o táctil, que empezó en el 2010, llegó y llegará también a partir de 2020 la generación beta, que sobre todo se moverá de una forma continua con un cambio radical y continuo. Y también ha cambiado la forma de ver la inteligencia. En toda la vida hemos hablado de inteligencia. La inteligencia era pues, inteligencia cognitiva, inteligencia espacial, musical. Se hablaba de 3, 4, 5 tipos de inteligencia. Ahora se llega hasta definir
15 tipos de inteligencia. Es lo más que he conseguido justo actualizar recientemente. Pero yo sobre todo me focalizo siempre en 2 tipos de inteligencia. Que es las inteligencias nuevas, que yo creo que ni siquiera casi se tenían en cuenta hace más de 10 años y que van a mover nuestro futuro como tal. La inteligencia emocional y la inteligencia social. La emocional, que es la que nos ve un poco el día a día, la realidad actual y los sentimientos que tenemos en un momento dado, y la social, que nos permite ver un poco el futuro, la personalidad y cómo sobrevivir hacia el futuro como tal. Estos 2 tipos de inteligencia son fundamentales y hay que hacer una formación en estos tipos de inteligencia, porque también se aprende, digamos, a tenerla hacia el futuro, tanto emocional como social. Y también tenemos una revolución en los cambios sociales en cuanto al empleo. Hay muchas estadísticas por ahí, pero algunas de ellas dicen que estamos ubicados a que dentro de 8 o 10 años aproximadamente, la mitad de los empleos que habrá no existen hoy en día siquiera. O sea, no podemos formarnos para ellos porque ni siquiera sabemos cómo van a hacer. El futuro es, como decía antes, es cambio. La generación beta, que es la generación que está llegando ahora mismo, que va a llegar en ese momento a los empleos y a la formación superior, va a necesitar estar siempre cambiando, posiblemente cada 1, 2, 3, 5 años, radicalmente sus competencias, sus conocimientos, para poder seguir funcionando, como digo, en un mercado laboral totalmente cambiante. Y también las empresas están cambiando como tal. Las mayores empresas que vemos hoy en día no existían hace 5 o 10 años. Son totalmente nuevas. Y además lo radical que existe también es que la tecnología está impactando tan fuertemente en las empresas que ahora mismo una gran parte de los ejecutivos que hay en empresas, un 78%, por ejemplo, en Estados Unidos y un 65, 61 fuera de Estados Unidos, tienen problemas para ser capaces de asimilar el cambio en su industria. Y eso no es bueno, evidentemente. Los directivos tienen que controlar lo que hacen sus industrias para ver hacia dónde quieren llevarlas en el futuro como tal. La educación, como digo, es parte de este mundo y estamos llegando a la educación inteligente, a la Smart Education como tal. Toda esta educación, todos los grados, primaria, secundaria, universitaria, empresarial, permanente, no formal, senior, es parte de nuestra vida y tenemos que tenerla como tal. Y aquí nos ayuda mucho ya todos los sistemas de los paradigmas de abierto. Los objetos educativos que luego se han unificado y se han usado dentro de lo que serían el Open Courseware y los sistemas como tal, que han hecho una serie de repositorios en el mundo abiertos que nos dan muchos, digamos, herramientas muy útiles para poder trabajar como tal dentro de este concepto de abierto que existe en el mundo hoy en día. A su vez también, lo que serían estos repositorios, que salieron en los años 2000, liderados por MIT, nos han ofrecido un montón de cursos sin tutorización, solamente cursos como tal, pero que nos han abierto la puerta a un nuevo mundo que son justamente en este caso los cursos MOOC. Los cursos MOOC, masivos y online, han sido una evolución de la comunicación, pero una revolución en la formación en base a plataformas anteriores y lo que han conseguido al final es que tengamos un mundo abierto y online, a veces de pago también, el que sea abierto no quiere decir que a veces hay que pagar por ello, como digo, un mundo abierto y online que nos da una formación hacia el futuro como tal y que tenemos que integrar en la formación formal que tenemos en el día a día. Pero hay que tener cuidado, los cursos deben ser cursos online, abiertos y masivos, como decía antes, y deben tener un diseño instruccional y una formación y contenidos y calidad elevada como tal. Ahí tenemos un curso que hemos hecho nosotros en mi departamento, con uno de los primeros laboratorios remotos que ha existido en el mundo dentro de un curso MOOC. ¿Por qué? Porque la formación ya desde los años 90, el psicólogos americanos, sobre todo en este caso William Glasner, nos decía que la formación, lo que escuchamos, que es la formación presencial tradicional, con mucho un 10 o un 20% de lo que escuchamos se nos queda como tal. De lo que vemos y oímos, como sea el caso de los MOOCs con el paradigma del vídeo, podemos llegar a un 50% del tiempo. El tener educación personalizada, que es unir todos los medios, vídeo, prácticas, formación con competencias personalizadas y prácticas, podemos llegar hasta un 70%. Y la formación basada en proyectos o en problemas o en actividades muy didácticas como tal, llegamos a tener un 80 o un 90% de esa forma. Pensemos que yo siempre he dicho que la única forma de controlar realmente una materia o unos contenidos es explicarlos a alguien, ser capaz de interiorizarlos, aprenderlos, controlarlos, conocerlos y luego contarlos a otro que los entienda, que es la forma en la cual tenemos casi pues un 100% de ese aprendizaje que tenemos. Este aprendizaje abierto es parte de nuestro futuro, parte de nuestra vida, pero hay que tener en cuenta, como decía antes, la calidad.
Por ello hay varios movimientos en el mundo, también sobre todo en Europa, el Open Education Europa o el movimiento de los MOOCs, pero con Q, en el cual la calidad es una parte fundamental, como digo, de nuestro entorno de futuro. Y eso, como digo, todo unificado sería la parte de estas Smart Education o Smart Universities dentro del mundo que está ahora mismo de mundo inteligente. ¿En qué se basa esta educación inteligente? Pues básicamente en tecnología, pizarras, clases, bibliotecas, universidades, campus, todos ellos dotados de sensores, actuadores e información en tiempo real, manteniendo contenidos, metodología, currículum, plataforma y docencia, y mucho, como digo, mucha parte de lo que sean la parte del background, la parte de atrás de tecnología, procesos, comunicaciones, colaboración y datos como tal. Todo esto da lugar a estos ecosistemas de aprendizaje inteligente, centrados siempre en la persona. Hay que centrarse en el estudiante, no centrarse en la tecnología ni centrarse en el profesor, hay que centrarse en el estudiante siempre, que es nuestro objetivo y nuestro centro, digamos, de la formación, y para ello un montón de instituciones y fundaciones y instituciones, como digo, trabajan en esta línea de hacer el aprendizaje inteligente, la educación inteligente, basado en tecnología, centrado en la persona, abierto, inclusivo, con compromiso social y adaptativo común. Y como digo, pues tiene esa parte de paradigma muy visual y basada en inteligencia. Ahora mismo tenemos que decidir hacia dónde vamos en el futuro. Hace 15, 20, 30 años parecía que nuestro futuro iba en la línea de la izquierda, un futuro basado con mucha evolución tecnológica, pero no pensando en el futuro, sino pensando solamente en el presente y en exprimir totalmente los recursos que tenemos. Hay que cambiar esa visión, hay que ir hacia la derecha, en el cual el futuro realmente es un futuro sostenible, es un futuro que podamos mantener, que podamos dar a nuestros hijos y a nuestras generaciones futuras que irán a partir de nosotros y que ellos puedan a su vez mantenerlo y transmitirlo en esa herencia como tal. Aquí hay un parámetro que antes comentaba, antes de empezar esta charla, el tema de la globalización. La globalización es la unión del mundo global y el mundo local. Esto es fundamental, como digo. El unir la parte mala de lo global, que es una parte buena, que es el mundo unido en sí mismo, y una parte negativa, que es que perdemos de vista lo que tenemos cerca, pero hay que unir esa parte global con la parte local, con nuestra cultura, nuestra herencia, nuestro lenguaje, nuestro idioma y nuestro futuro como tal. Como digo, hay que tener las visiones siempre desde un punto de vista local como tal. Y ya para acabar, pues decir que estamos ante un momento de cambios. Los cambios más profundos han venido para quedarse, como decía antes. Ha habido un momento de mucho sobreesfuerzo. Este sobreesfuerzo seguirá, pero cada vez se irá poco a poco adaptando otra vez al momento que teníamos antes de esta pandemia. Volveremos a una normalidad, pero no 100% como era antes, será relativa, y como digo, seguiremos avanzando como tal. Hoy mismo leí esta noticia que llegó esta mañana a mi móvil, que decía que los 60 días de confinamiento que hemos tenido en España, sobre todo viendo el punto de vista español, han acelerado 6 años la digitalización del mundo, en España y en el mundo. Estoy de acuerdo en parte que ha sido un cambio radical, una disrupción muy fuerte, pero también, como decía antes, creo que por otra parte va a costarnos tiempo, sobre todo a las generaciones y a un grupo de usuarios, que les va a costar, digamos, el olvidar esa experiencia negativa de este cambio tan radical sin estar preparados para ello, que han sido, por ejemplo, los profesores, estudiantes, trabajadores, teletrabajadores, o todos los que estamos metidos en el mundo, tanto del teletrabajo, la educación online, los eventos online, la gestión electrónica y el comercio electrónico. El futuro pasa por aquí, evidentemente, y posiblemente dentro de 10 años la penetración que habrá en esta digitalización será infinitamente superior a la que tenemos hoy en día, pero como digo, vamos a avanzar rápidamente en este mundo futuro, pero también va a haber reacciones y momentos reactivos que nos echarán un poquito hacia atrás. Y con esto nada más, animaros a todos, desde aquí aprovechar esta plataforma para comentaros que estamos en marcha para hacer en Madrid el congreso del IFIS del WIF GDC de 2021. Empezamos a organizarlo ya y se nos asignó para el año que viene en Madrid en noviembre, justamente en febrero de este año, antes de la pandemia. Este año el congreso será online, 2020. Se va a organizar desde Sudáfrica, como estaba previsto, pero online. Lo haremos todo online. Y el año que viene, como digo, será en Madrid. Y en 2022 volveremos a Sudáfrica en modo presencial y también seguramente híbrido. Algunos irán online. Pero os animo a todos a que os compartáis experiencias dentro de estos congresos y actividades de IFIS.
Muchas gracias y si tenéis cualquier tipo de pregunta y tenemos tiempo, estoy dispuesto para contestarlas. Sí. También, si no, como digo, pues puedes enviarlas por el chat o usarlas directamente por correo electrónico después. Bueno, muchísimas gracias, Manuel. Un gusto Muchas escuchar, gracias. aparte los desafíos que nos estás presentando, porque estás hablando de calidad en esto que todavía es nuevo para muchos de nosotros, y además de formar a estudiantes para hacer qué no sabemos, pero van a tener que resolver problemas que no los conocemos y en qué profesión tampoco. Bueno, La antes de palabra que dar tenemos lugar... ahora, la palabra que Sí. tenemos ahora es la de incertidumbre. Es una palabra que hay que acostumbrarse a ella porque nos va a acompañar seguramente durante muchos años. Exactamente. Antes de empezar, que tenemos varias preguntas, está presente Hans Hoyer, secretario general de IFIS, que te quiere saludar. Hans. Realmente, Manuel, gracias, Marité. Manuel, estoy profundamente impresionado por tu presentación y lo que hay tantas preguntas, obviamente no quisiera tomar el tiempo de otros colegas, pero gracias por mencionar, ¿no es cierto?, el liderazgo que tú y un par de otros colegas están tomando para juntarnos el próximo año en Madrid. Es muy importante ya colocarlo en la agenda nuestra, ¿no es cierto? Y ya estamos trabajando para que sea un evento realmente de primera. La otra cosa, tú has tocado tantos temas, realmente estoy muy impresionado. Lo que yo quisiera mucho ver es quitar algunos temas y aprofundizarlo en otros webinars, ¿no es cierto? Tema de los diferentes tipos de inteligencia, por ejemplo, que has tenido. Una de las otras cosas que tal vez podemos comenzar, quisiera mucho traducir a tu webinar al inglés, porque obviamente es para nuestra comunidad latina en Europa, España, Portugal y América Latina, pero el contenido, la seriedad de tus proposiciones, yo lo veo muy, muy impresionante y quiero compartirlo porque tenemos una serie de webinars, como tú sabes, a nivel global. La única pregunta que quisiera dejarlo es solamente esto. Dado esta revolución mental, tecnológico, en todo sentido, y la incertidumbre, como tú estás hablando, ¿cuáles son los problemas y las diferencias en la adaptación entre digamos, un profesor que ella tenga 25 años y la profesora que tiene 60 años? ¿Y cuáles son los temas y los desafíos a nivel no solamente técnico, pero psicológico, emocional en estas diferencias de generaciones? Cierro ahí. Muy, muy agradecido, querido Manuel. Gracias, Hans. Evidentemente contáis conmigo para montar cualquier tipo de nuevo webinar que queráis o pasar hacerlo en inglés también, sin ningún problema. De hecho, cuando lo empezamos a proponer, empezamos por inglés, luego fuimos al castellano, porque yo también opino que el castellano tiene que seguir siendo nuestra lengua de comunicación hacia la comunidad latina y hay que moverlo también esa línea, aunque el inglés evidentemente es el entorno técnico tradicional como tal, ¿no? Ahí cuenta conmigo para lo que tú quieras como tal. Ahí estamos hablando, la pregunta que hacías ahora, que me parece totalmente pertinente, es el tema de generaciones. Hemos tenido siempre problemas de generaciones en la historia. En España, por ejemplo, yo recuerdo hace como 30 años que hubo generaciones de profesores que los jubilaron antes de tiempo porque era imposible su adaptación a los cambios que exigía la sociedad como tal. Ha habido, como digo, cambios en ese momento. Sí es cierto que en general nuestras generaciones que hemos ido avanzando en estos últimos años, como decía, yo soy de la parte del baby boom, somos del final del medio del baby boom, hemos sido generaciones que ya hemos nacido con algo de tecnología, no con mucha, pero ya nacimos con algo de tecnología y esa tecnología la hemos ido complementando con el tiempo y en general nunca la hemos dejado fuera y eso nos ha permitido tener, por decirlo así, una caducidad menor. Pero aquí sí que es cierto que ahora mismo, si coges ahora un profesor, como decías tú ahora mismo, recién acabada la carrera con 25 años y yo mismo, un profesor ya de 60 y pico años, a nivel de educación posiblemente no tengamos nada que ver. A nivel de conceptos educativos básicos o lo que queremos buscar en el estudiante y cómo queremos que aprenda, sí que tenemos muchas cosas en común. Y por eso en los congresos y en los eventos que tenemos sigue habiendo mucha relación y muchos puntos de contacto.
pero sí que es cierto que la forma de acercarse, por ejemplo, eso decía, ahora, hace un rato antes de entrar en esta charla, estaba hablando con uno de mis estudiantes de doctorado, que tiene ya 35 años, ya está más avanzado en ese aspecto, y comentaba que para mover un tema de una reunión lo iba a hacer por Instagram directamente. A mí jamás se me ocurriría hoy en día montar una reunión por Instagram, pero es que todos sus contactos están en Instagram. Pues estos son los cambios que tenemos ahora mismo. Como decía antes, las redes sociales han impactado y eso sí que es algo que los nuevos profesores ya vienen con ello, digamos, en el ADN también directamente. El futuro, como digo, va en esa línea y aquí el futuro de Internet y los cambios de Internet, esa llegada de los entornos semánticos que aún no han llegado, se van retrasando, los preveíamos ya en el 2015 más o menos, ya se hablaba de la Internet 4.0 y el mundo semántico, y sigue retrasándose, aún los entornos semánticos van mejorando mucho, pero la búsqueda del lenguaje natural y el acceso, digamos, diáfano, rápido, sencillo y sobre todo fiable del mundo de Internet no es aún lo que nos gustaría, pero va a llegar algún día. Gracias, Manuel. Mira, de las preguntas que nos hacen los asistentes, medio un factor común de otros webinars. Con respecto al trabajo, los docentes estamos sobrecargados. Lo pudimos resolver en esta coyuntura. Pero es lógico también que trabajemos solos, ¿o cómo pensás este trabajo online? Vamos a ver, aquí el problema que hemos tenido también es que los administradores también han estado sobrecargados, no solamente los docentes. Lo ideal hubiera sido que los equipos de canales, los administradores de las universidades, cuando el problema llegó, pues hubieran buscado soluciones alternativas, hubieran tenido tiempo de adaptar esa docencia para poder ponerla en marcha. El problema fue que esto llegó, como dije al principio, de un día para otro. Llegó y hubo que tirarse a la piscina sin agua. O sea, yo durante las primeras 2 semanas del confinamiento, pues básicamente todos los días me llegaban 15 o 20 correos y WhatsApps de amigos que me preguntaban, oye, Manuel, ¿qué hago yo con esto? ¿Cómo salgo yo adelante? ¿Qué tengo que hacer mañana para empezar mis clases? Yo a todo el mundo les decía lo mismo. Uno de los grandes inventos de la formación, de la educación sobre todo, es lo que se llama la clase invertida, la flipped classroom. La clase invertida básicamente es lo que hacemos en mi universidad. En mi universidad reducimos al mínimo lo que es la comunicación, digamos, presencial o las clases presenciales de los estudiantes. Lo que hacemos es le damos una serie de guías para que ellos puedan aprender y tengan que ir trabajando con esos materiales que les proponemos y de vez en cuando, si queremos, de forma asíncrona o asíncrona, ellos van exponiendo sus conocimientos y haciendo una evaluación. Eso básicamente es lo que le he recomendado a todos mis amigos que me han preguntado. Siempre decía lo mismo. Intenta, no tienes tú que hacer el trabajo de ellos y hacer tus X horas de docencia. Lo que tienes que conseguir es que en esas X horas de docencia los alumnos sean capaces de aprender. Y tienes que darles los medios para que aprendan. Pero no tienes tú que enseñarles durante 1 hora seguida cada día, porque 1 hora de charla presencial cada día online es lo peor que se puede tener para aprender. Porque el estudiante tiene a sus otros padres al lado, tiene que estar trabajando, tienen problemas, digamos, de acceso, Internet no funciona. Como digo, todo este conjunto de actividades es complicado como tal. Incluso podemos llegar al tema de que mis estudiantes, por ejemplo, que están acostumbrados a trabajar online a distancia, también han tenido problemas, porque antes ellos trabajaban fuera de casa, no veían a la familia nuevamente hasta tarde, luego ya en casa a última hora se quedaban solos o tranquilos para poder estudiar, y ahora han tenido que hacer todo junto, con lo cual también ellos han visto afectado su tiempo de estudio. Como digo, nos ha afectado a todos, y yo creo que ahí la única recomendación que tengo para quien ha preguntado el tema este es que hay que tener las ideas, no digo claras, porque es imposible tenerlas, no hay una receta mágica, pero yo por lo menos mi única recomendación que tengo de lo que ha habido hasta ahora y hacia el futuro, hasta que esto se normalice más o menos, es intentar darle la vuelta a la clase. El estudiante tiene que trabajar como tal en la clase, tiene que aprender con los medios que yo le dé, pero yo no tengo que ser el que les dé, digamos, por decirlo así, X horas de clases seguidas, ellos van a ser incapaces de seguir por muchas veces que luego la vean grabada a continuación. Perfecto, perfecto. Mira, está Uriel Kuckerman presente en esta virtualidad.
queriendo participar. Auriel, adelante, ¿querés? Gracias, Marité. Hola a todos y a todas. Manuel, un gusto estar nuevamente contigo, aunque sea por esta vía digital. Y bueno, quería desde ya agradecerte por esta presentación y por participar de esta serie de webinars que estamos organizando desde IFIS. Y aprovechar para hacerte una consulta, una reflexión. Ayer estábamos viendo una actividad que también se organizó junto con IFIS, un webinar de Infosys, no sé si pudiste participar. Sí, y bueno, entonces sabrás a qué me refiero. Rescato parte de la presentación de Friedman, donde él decía que antes teníamos educadores e innovadores separados, digamos, ¿no? Y como que en el futuro próximo vamos a necesitar tener, o sea, el rol nuestro va a tener que ser de educador y de innovador. O sea, no se podrá seguir siendo educador si uno no hace innovación. Y me interesaría tu reflexión al respecto. Sí, yo también voy en esa línea. O sea, la labor, o sea, dentro de, como decía antes, dentro de los múltiples roles que tenemos en la formación, sobre todo en la formación online, el tutor, que es el que digo yo, nuestra labor futura es ser tutores. Un tutor básicamente es un innovador, porque él es el que nuevamente coge unos materiales que ya están diseñados por él mismo o por otro. Esos materiales les da además una componente, digamos, de actualidad y que le pueda interesar al público objetivo donde él los quiere presentar, y luego tiene que ser capaz, como digo al final, de evaluarlos con ellos y que esos conocimientos se hayan quedado en nuestros estudiantes. Yo creo que la labor del tutor, como tú bien comentas ahí, es gran parte de innovación, sin dejar también el tema también, digamos, de formación y de profesor, de maestro que tiene detrás. Estamos, el futuro que decía antes también cuando comenté el tema este MOOC, del principio de la época de los MOOC, del ADN del formador del siglo XXI, justamente va en esa línea. Tenemos que ser unos superformadores. Eso es imposible, evidentemente. No somos superhéroes, ni mucho menos. Somos profesores todos de a pie, pero sí que nuestra responsabilidad de cara a nuestros estudiantes está cambiando y tenemos que cambiar según cambia nuestro perfil de estudiante como tal. Y un gran saludo, Uriel, gracias por estar por aquí, un placer verte por aquí y espero que nos podamos ver el año que viene, si puede ser en Madrid. O antes, Ojalá, si podemos. Ojalá, no. Yo me tuve que ausentar unos instantes, no sé si has comentado que efectivamente el WIF del año próximo se hará en Madrid, me parece. Sí, justamente, por ello ser cuando estabas tú fuera. El 2020 va a ser online a final de año, en noviembre. Sí. El año que viene, en noviembre, será en Madrid. Y el 2022 estaremos en Sudáfrica de nuevo para ver la evolución y cómo estamos en ese momento dentro de estas previsiones. Estamos todo el día con la bola de cristal y no hay nada más incierto que prever el futuro. Sí, así es. Bueno, gracias. Bueno, mira, justo una de las preguntas que nos hace tiene que ver con esto de los congresos híbridos. Gustavo Alves pregunta cómo ves, porque en realidad el congreso es más no es solo ver los avances y demás, sino es compartir con nuestros colegas, mirarnos, lazos de confianza. ¿Cómo ves el tema de los congresos híbridos? Sí, Gustavo además es el responsable de ese congreso que os decía antes, de 350 personas que no tuvimos en Oporto porque lo hicimos online. En ese congreso, que como decía antes, el sobreesfuerzo que hizo Gustavo y su equipo aproximadamente fue como yo calculo, de en torno a un 250% de lo normal que hubieran hecho un congreso normal. Yo creo que ahí la parte justamente que nos quedó ahí un poco pendiente fue esa parte de la parte del networking. Hubo networking también, porque sí que hubo gente que aprovechó para hablar con otros, hicimos algunas sesiones, dentro de las sesiones se podía contactar con los ponentes y con otras personas, pero nos faltó ese calor, como decía antes, de estar con una copa de vino de Oporto, pues en el cóctel de recepción o en la cena de gala, o paseando solamente por Oporto para ver la ciudad y estar comentando con otros colegas pues temas tanto técnicos como no técnicos. Eso es lo que ahora mismo nos falta un poco en las plataformas que hay actuales, aunque ya empieza a haber también plataformas que ayudan en esta línea, que ayudan a montar salas privadas de chat, que ayudan a montar zonas, digamos, privadas como si fuera un coffee break
con otros colegas. Como digo, nos van apoyando. La tecnología también está desarrollándose rápidamente y el futuro, como decíamos ahora, de los congresos va a ser siempre híbrido. Yo creo que nunca va a haber de nuevo otra vez un congreso 100% presencial. ¿Por qué? Porque posiblemente, pongamos que tenemos 100 asistentes o 500 o 1000, me da igual, pero la semana antes posiblemente de esos 100 o 500 o 1000, un 5% o un 10% tenga problemas de última hora de salud, coja una gripe, por ejemplo. En cuanto a temperatura suba un poco, no va a poder desplazarse en avión, con lo cual no va a poder llegar al congreso. Entonces, como digo, yo creo que el futuro va a ser híbrido, siempre va a haber un porcentaje de participación online, que yo calculo que ahora mismo estamos en 100% online, evidentemente todo este año 2020, posiblemente todo año entero. El año que viene calculo que será posiblemente pues un 50-50 o un 60-40 entre online y presencial. En 2022 podemos llegar a un 25-75 de online y creo que el futuro, como digo, siempre va a haber entre un 10 y un 30% de actividad online en los congresos, tanto por la parte personal o por la parte presencial física, como por la parte también de que se prevé también una restricción económica en el mundo que también va a afectar, digamos, a la participación y no sería bueno también dejar fuera de juego a personas de nuestras comunidades, de los eventos, que a lo mejor por un problema circunstancial momentáneo no tienen presupuesto para poder asistir a un congreso, dejarlos fuera del mismo. Yo creo que hay que también ser aquí inclusivos y también darles oportunidades para que puedan seguir colaborando en nuestros eventos en el futuro. Perfecto. Bien, tenemos un par de minutitos, varias preguntas, pero vamos a centrarnos en esta. Con respecto a los cursos a distancia, bueno, tenemos dificultad de los docentes, sí. Pero dice, ¿qué hacemos con los estudiantes si no tienen la actitud de aprender y prepararse para este futuro que vos comentabas? Sí, eso es lo complicado siempre. Yo la palabra esta inglesa de engagement, que nos da justamente esa idea de compromiso, yo siempre lo he unido al compromiso. Yo en mi universidad llevo ya 30 años intentando que, igual que existe un estatuto del profesor en el cual se regula totalmente la función del profesor y la función del tutor, qué actividades tenemos que hacer y cómo tenemos que abordar nuestra labor de profesores y docentes, siempre he dicho que debe haber un estatuto del estudiante. Y en ese estatuto de estudiante, el estudiante tendría que ser capaz de definir claramente que su misión es estudiar y su misión es trabajar para juntar esos conocimientos que el profesor le va a dotar. Esto, que es un tema que nuevamente los sajones, los amigos de la parte sajona del mundo, los ingleses, americanos y el resto de comunidades sajonas, más o menos lo tienen como más metido en la parte, digamos, de su organización, digamos, cognitiva. En la parte latina nos es muy complejo como tal. Nos es muy complejo. Ahora en España, por ejemplo, estamos con la evaluación ahora de la docencia. Existen ya múltiples métodos para poder copiar online, para poder vender o para poder tener acceso a información online que no sea adecuada. Eso es, como digo, por desgracia, muy latino, que me duele decirlo, pero es así. Y hay que luchar contra eso. Hay que luchar, y la única forma que yo veo de luchar es un tema de cambio mental y sobre todo de que se aprecie la labor que se hace y, como digo, que haya un compromiso. El compromiso tiene que salir desde dentro para que el estudiante, si no estudia, pues no es estudiante, tiene que ser otra cosa. Y como digo, es complicado y también es cierto que hay veces que hay profesores que tampoco favorecen mucho esta labor del estudiante. Eso no quiere decir que tengamos que contar chistes y hacerlo aquello, pues evidentemente totalmente distinto. Hay materias que son más complejas, otras, pero sí que también tenemos que intentar motivar al estudiante, hacerle que participe más, quiera o no quiera. Yo creo que el futuro también es participativo, el futuro es colaborativo. Como decía antes, tenemos que ser tutores, no tenemos que transmitir de forma lineal y de forma unívoca, tenemos que participar en esa formación y el estudiante tiene que estar metido en la formación y ser él el objetivo y el eje de la formación. Bueno, clarísimo, Manuel, clarísimo el compromiso por ambas partes. Somos dos grupos que estamos trabajando con el mismo objetivo de formar futuros profesionales que sepan afrontar la incertidumbre del mundo que se nos viene. Ese es el mundo del cambio. Te agradezco doblemente por poder adaptarte también vos al cambio y poder estar hoy presente.
Muchísimas gracias a la audiencia también y los invitamos la semana que viene, el martes tenemos otro webinar. Gracias de nuevo, muy amable a todos. Un abrazo a todos y que vaya todo bien por ahí, tener cuidado. Chao, chao. Bueno. Abrazos. Chao, Bye, bye. gracias. Gracias, Martín. Adiós. Chao, chao.